salir a compartir, a buscar a un amigo, que venga un amigo, que venga una amiga. Ellos no pueden y no deben hacerlo eso ahora. Claro, eso no es fácil. claro. Acá hay ansiedad, angustia, temor, miedo, desesperación, de todo un poco. Así y eso mismo. influye evidentemente en Por cada uno, supuesto. totalmente. Santiago Peña, hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos, Luis, Tito y toda la audiencia de La Lupa. Bueno, gracias por compartir con nosotros, Santiago, esta mañana. Nosotros, por una cuestión de protocolo, también decidimos hacer este tipo de entrevistas para respetar lo que dice Salud Pública con relación a los invitados y a la cantidad de gente en cada espacio. Santiago, ¿cómo estás viendo todo esto y económicamente qué se tiene que hacer o cómo se tiene que acompañar esta situación que está muy, pero muy complicada? Como todo, Carlos, tenemos que hacer un análisis muy objetivo. Yo creo que ningún extremo es un buen aliado. Creo que subestimar esta problemática o creer que esto es realmente el fin del Paraguay nos va a ayudar a poder analizar de manera objetiva. Este es un golpe fuerte. Paraguay nunca estuvo expuesto a un golpe de esta magnitud. Acá se están combinando dos elementos, ¿verdad? Elementos económicos que son similares a una recesión económica. Se afecta la demanda agregada, la oferta agregada, pero también hay elementos que son similares a los que vivieron países ante una situación, por ejemplo, de un desastre natural, un terremoto, un tsunami, la erupción de un volcán. Y ahí es donde tenemos que pensar muy bien en las medidas económicas que van a ayudar. Aquellos que tienen la manera de poder sobrellevar, me refiero principalmente a las empresas, el financiamiento es fundamental, la reducción de la tasa de interés, el refinanciamiento que ya se ha lanzado por parte del Banco Central y los bancos comerciales, pero después tenemos que empezar a analizar aquellos sectores más vulnerables. Y Paraguay en este sentido todavía está dando sus primeros pasos en desarrollar redes de protección social. Empezamos hace unos años con los programas como Tecoporá, adultos mayores, subsidios a algunos sectores económicos muy específicos, pero eso tiene un impacto pero muy limitado. Donde más sufre Paraguay es en la baja cobertura de la seguridad social. Tenemos solamente 2 de cada 10 paraguayos que van a recibir una jubilación y son por lo general ese segmento que aporta la jubilación, los cuales deberían recibir algún tipo de seguro de desempleo o subsidio por la pérdida del empleo que se pueda tener. Entonces yo creo que ese es un poco el análisis que veo, pero también quiero decir de que hay una predisposición enorme. El día martes estuvimos casi 3 horas con el presidente de la República y varios exministros hablando sobre estas diferentes alternativas y tengo que destacar que el presidente ha mostrado una predisposición y que ha dejado muy en claro que él está dispuesto a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para asegurar primero la salud de la población y segundo, la salud económica de los paraguayos. Luis. Bueno, Santiago, con respecto a lo que está planteando o se está analizando, digamos, a nivel de gobierno, creo que el lunes se da a conocer cuál es el plan de alguna manera para paliar la crisis económica. Primero, tu opinión al respecto de declarar una moratoria general, porque se habla acá de no solamente dejar de pagar impuestos, sino también plantear que se dejen de pagar los servicios públicos, aquellos que también son empresas públicas, digamos, las que están dando la cobertura. Estamos hablando sobre todo de agua y luz eléctrica. ¿Se puede plantear esto? Es decir, ¿podemos nosotros plantear esto? Y si es así, ¿de dónde deberíamos obtener los recursos para poder sostener esa moratoria por lo menos por 2 meses? ¿De préstamos internacionales o podemos pegarnos el lujo de que el Banco Central haga algún adelanto a Hacienda, inclusive un préstamo de corto plazo para poder, digamos, mantener circulando el dinero pese a que se suspendan la mayoría de los pagos? Luis, yo, y esto lo hago como un presupuesto de base, ¿verdad? Yo trato de no hablar de cuánto dinero necesitamos, ¿verdad? Porque la realidad es que Paraguay ha hecho la tarea bien en la parte macroeconómica a lo largo de ya 20 años y esto le permite a Paraguay disponer de varias fuentes de financiamiento. Entonces muchas veces nos preocupamos primero de dónde vamos a sacar la plata y yo creo que lo más importante es qué vamos a hacer con la plata, a quién vamos a ayudar. Porque cuando vos hablas de una moratoria, y obviamente esto es muy bienvenido, pero la pregunta es, ¿le vamos a subsidiar al 100% de los usuarios? ¿Le vamos a subsidiar a aquel señor que tiene una casa con 20 aire acondicionados, 4 televisores? ¿O vamos a utilizar recursos que siempre van a ser escasos para poder ayudar a aquellos que menos tienen y que más necesitan? Entonces yo creo que lo más importante es cómo vamos a hacer para ayudarle realmente a los que más necesitan.
Entonces, cuando hablamos de los servicios públicos, lo que hoy se está planteando es decir, hay una moratoria, no van a pagar por 2 o 3 meses, y después vamos a ver cómo ellos van a repagar en un periodo de 10 a 12 meses. Eso sí le va a afectar a todos, es como un financiamiento transitorio, pero por otro lado tenemos que encontrar algún mecanismo de manera directa que ponga plata en el bolsillo del ciudadano más necesitado sin ningún tipo de intermediario. Y yo creo que ahí es donde todavía trancados porque no tenemos la infraestructura dentro de la burocracia pública, pero sí tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a cerrar esa brecha. Hoy el Paraguay tiene herramientas tecnológicas que nos pueden permitir identificar dónde están cada uno y poder cruzar la información, quién tiene IPS, quién tiene un subsidio ya del sector público, sea TECO por adultos mayores, y quién finalmente está registrado en la seguridad social a través de IPS. Entonces, si hablamos de fuentes de financiamiento, el gobierno ya anunció que tiene de entrada ya 600 millones de dólares por parte de multilaterales, ya aprobado, ¿verdad? Esto tiene que ir al Parlamento y tiene que ser desembolsado muy rápidamente. Luego, el Ministerio de Hacienda ya tiene una línea autorizada por el Banco Central de más de 2 billones de guaraníes. Estos son 2 millones de guaraníes que ya fue aprobado a comienzos de año como parte del préstamo de corto plazo que pide cada año el Ministerio de Hacienda. Y luego está la emisión de bonos, que nuevamente, gracias a que Paraguay ha hecho una buena tarea en lo económico, los mercados, a pesar de todo este movimiento que hay a nivel internacional, Paraguay goza de buena reputación y puede conseguir fondos. Entonces, acá estamos hablando de que fácilmente se podrían conseguir 1.500, 2.000 millones de dólares. La pregunta es si eso es lo importante. No, eso no es lo importante. Lo importante es cómo nos aseguramos que los recursos de todos los paraguayos vayan a los paraguayos que más necesitan y no que finalmente le estemos dando subsidios a las personas que van a estar en mejores condiciones para sobrellevar esta crisis económica. Justamente sobre ese punto, Santiago, y quiero concretamente, el sector informal, un tercio de la gente que trabaja en este país está en el sector informal y vive de la venta del día a día. O sea, esa gente no puede esperar 5, 10 días para que haya un plan. Esa gente dejó de vender ayer. O sea, esa gente cada día dejó de recibir lo que en el día le permitía comprar comida. ¿Qué hacemos con ese tercio de trabajadores, Santi? Y mira, Luis, ahí donde estamos y es la parte donde Paraguay está en el mayor déficit y tenemos que ser muy creativos en este sentido de cómo le ayudamos a llevar el día a día. Cuando estamos diciendo que todos se queden en su casa y no hay ninguna forma de que ellos puedan generar un ingreso. Entonces, ahí tenemos que ser muy creativos, no tenemos que descartar ninguna posibilidad, pero es poner dinero de manera directa en el bolsillo del ciudadano. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esto de una manera rápida? Y ahí yo creo que la tecnología nos puede ayudar. Yo creo que el Estado puede asociarse con el sector privado e identificar a través de mecanismos tecnológicos, el celular, que vos te puedas registrar, catastrar y que esa información se pueda cruzar con la base de datos de IPS, con la base de datos de los programas como Tecoporá y la base de datos de funcionarios públicos. El Estado va a tener una herramienta para poner en el bolsillo, te diría, de cerca de 1 millón de paraguayos que están en esa informalidad, que es ese 30% de la población económicamente activa que pueda recibir esos recursos. Paraguay tiene las herramientas, tanto desde el lado del sector público como del sector privado. Yo creo que este proyecto que se va a presentar la semana que viene incorpora estos elementos que nos van a permitir. Mientras tanto, ¿qué otras medidas se pueden hacer? Y es un poco lo que está haciendo la Secretaría de Emergencia Nacional, distribuir kit de alimentos. Creo que también hay que dotarle de las herramientas al IPS para que el IPS pueda también transferir algún tipo de subsidio por desempleo que no existe en el Paraguay, pero hoy hay que asumir que ese subsidio va a ser a costa del erario público, recursos públicos que van a tener que ser financiados a largo plazo. Santiago, Fito te saluda. En economía y para cualquier economía del mundo, la expectativa es demasiado importante. ¿Podemos decirle a la gente que vamos a salir de esta crisis y que el país se va a recuperar y que va a volver en algún momento, digamos, a existir un circulante para todos, prosperidad, crecimiento económico, o esta crisis nos va a golpear tan mal que no vamos a poder salir? Como para tener una expectativa para la gente. Fito, sin ningún margen de duda, Paraguay va a salir de esta, Paraguay va a salir fortalecido de esto. Yo creo que esto nos va a dejar enormes enseñanzas.
de cómo tenemos que repensar todo nuestro modelo de país. Creo que esto está reflejando vulnerabilidades. Esto no es solamente para Paraguay, es para el mundo entero. Las batallas ya no son más en el campo de las guerras de balas. Hoy la batalla se juega en el campo del conocimiento, de la preparación de los tipos de desafíos que tenemos enfrente nuestro. Así que yo no tengo ninguna duda, este es un país que tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias de una manera tremenda. Estamos recibiendo un golpe como nunca antes este país lo ha recibido, y yo creo que estamos actuando en consecuencia, más allá de alguna minoría que no está entendiendo la complejidad de esto y que todavía cree de que es esto así nomás y hay que salir. Tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, tenemos que escuchar a las autoridades que están llevando adelante esto y tenemos que prepararnos para lo que va a ser la reconstrucción de un Paraguay diferente, con una mirada diferente, con un rol diferente, entendiendo que la salud pública es una materia pendiente en la historia del Paraguay. Yo estoy muy contento por el trabajo que está haciendo el ministro Julio Mazzoleni. Creo que es fundamental la integración de los sistemas de salud, es una parte de la gran reforma que Paraguay tiene que hacer que su burocracia pública funcione de manera más eficiente. Así que, respondiendo a tu pregunta, vamos a salir fortalecidos, vamos a pasar esto y tenemos que juntarnos todos los paraguayos para que esto sea lo menos doloroso posible, afecte a la menor cantidad de familias posible y, por supuesto, lo más importante, tengamos que lamentar la menor cantidad de víctimas. Santiago Peña, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Un abrazo a la distancia, que estés bien, que tengas buen día. Igualmente, gracias a usted y mi respeto a la audiencia. Hasta luego. Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, compartiendo con nosotros esta mañana. Me están hablando de que los números en España aumentan con relación a la cantidad de los fallecidos, impresionantemente.